están? Muy buenas noches y bienvenidos a Cadena Nacional. El día de hoy vamos a estar conversando con quien es una amiga de la casa, miembro de este programa, abogada, feminista, miembro de Abofem. Está junto a nosotros Bárbara Sepúlveda, que se suma al Living Ciudadano de Vía X, Cadena Nacional. ¿Cómo estás, Bárbara? Muy bien. Qué bueno verte. Por favor, muy bien también. ¿Cómo han estado estos días para ti? Movidísimo. Sí, muy movidos, muy movidos. Enterándonos de todo lo que está pasando con esto que se van a posponer las elecciones. Sí, pues. Sí. Viendo y siguiendo eso, a ver en qué resulta. En tu caso, que vas como candidata constituyente también, así que muy atento a lo que va a pasar ahí. Sí, bueno, de todas formas, si no, sería para el mes de mayo, es un mes prácticamente lo que... O sea, un mes exacto. ¿Sí? Lo que sería 15, 16 de mayo sería la fecha. Así es. Y de hecho no hay ningún problema. Yo creo que la protección de la salud, eso es lo primero, es lo más importante, la salud de las personas. Pero también me gustaría ver que el gobierno tome otras medidas. Hoy día justo estaba viendo que no iban a suspender los permisos de Semana Santa. Sí, pues. Lo que es bastante ilógico, si van a aplazar las elecciones, que no se tomen otras medidas de resguardo. Sí, y más con niveles de casos tan elevados como estamos viviendo, Así más es. que lo que fue el año pasado, incluso y sostenidamente. O sea, ya creo que estamos en el cuarto, quinto día con cifras sobre los 7.000 contagios. Son cifras que nos preocupan y bueno, por lo mismo hay que tomar las medidas correctas. Lo que sí, Bárbara, es que tenemos harto tema para conversar y quiero empezar con un momento televisivo, una cuña de dos candidatos, en este caso a la alcaldía de la comuna de Santiago. Tenemos esas imágenes, las revisamos aquí y comentamos junto a Bárbara Sepúlveda. Creo que aquí las declaraciones no son solo declaraciones. Aquí tenemos que asumir un proceso que es individual y que es colectivo hacia la igualdad de género. Cuando el alcalde Alessandri le niega el cupo a Arlén en el Liceo 1 a propósito de su identidad de género, eso no es feminismo, alcalde. Entonces, creo que es importante que aquí avancemos en igualdad y que hombres y mujeres podemos sin duda abrazar esa causa, pero tenemos que mostrarlo en la práctica. Su rol respecto al tema de la jueza Y lo Karen último, Atala. Mónica, en el Consejo Municipal hemos sufrido mucho machismo, así que creo que aquí es un llamado. Vamos a hacer una bajada a este momento porque cuál es la situación y que ha sido también sumamente debatido en redes sociales es que después de haberse declarado feminista, quien va buscando la reelección como alcalde por la comuna de Santiago, Felipe Alessandri, él dice, y ahí se escucha someramente, ahí por si es que alguien no lo entendió bien, dice: ¿cómo miente esta comunista? Cuando está hablando Jessy Hasler en ese momento. ¿Cómo viviste tú ese episodio? Te lo digo porque yo sé que tú lo seguiste en vivo, esa discusión. Y bueno, y después te enteraste bien de lo que había dicho, porque cuesta percibir inicialmente las palabras de Felipe Alessandri. Y también porque yo estaba poniendo la atención a las palabras de Irací y sentí como que se escuchaba algo de fondo, un murmullo del alcalde que ahora es candidato a la reelección. Y me parece que es un momento en que se demuestran varias cosas. En primer lugar, que toda su declaración en pos de la igualdad de género y el feminismo, o sea, se deshace inmediatamente. Se nota mucho la violencia con la que él arremete en contra de ella. Fíjate que ella es la única candidata ahí, que además es realmente feminista, ¿cierto? Después podemos hablar de las otras declaraciones de feminismo de los candidatos, pero él es muy agresivo con ella y se nota que también se debe haber visto acorralado, se le acaban los argumentos al alcalde y precisamente en vez de refutarle con argumentos lo que ella estaba en ese momento diciendo, la insulta, la agrede y la trata de esta. Sí, eso, hablemos de ese, porque yo creo que ese concepto puede sonar muy inocente, entre comillas, digo, pero tiene un dejo muy despectivo es como un ninguneo finalmente. Es que de eso, yo creo que de eso se trata. Como hay un grado alto ahí de violencia que él tiene en contra de ella. Tiene esta práctica de insultar, ¿cierto? De denostar. Bien propio, creo yo, de ciertas personas que están en la política hoy día, y lo hemos visto en otras situaciones, que tienen esta como arrogancia un poco como patronal. Bastantes agresiones en contra de otras mujeres, de otras candidatas, hablan con mucha propiedad sobre cosas que ni siquiera entienden. Y por otro lado, también me parece que el rol que él ha tomado en contra de Irací se demuestra en este momento. Ella ha sido víctima de violencia, ella lo ha denunciado previamente por parte del alcalde también.
dentro del Consejo Municipal, donde ella ejerce, porque ella es concejala actualmente. Sí, bueno, y de hecho ella lo pone también después en sus redes sociales, Sí. lo hace a través de su cuenta de Twitter, dice que ese episodio, lo que sucedió en este capítulo, esa entrevista, o sea, de este debate, digo, dice que un poco marca el tono de otras conversaciones que ya habían tenido antes, justamente en este rol que ejercen ambos en el municipio, pero finalmente igual yo creo que acá hay una doble agresión. Uno está en el concepto político que utiliza, pero él lo hace de forma peyorativa. Claro. El concepto de esta comunista, un tema más ideológico, pero también lo que veníamos mencionando antes y que tú también lo decías, el tema de que, bueno, él recién se había declarado feminista y después sale con esta forma de argumentar o de tratar de discutir. Sí, y además es importante, o sea, por un lado, te encuentro toda la razón, yo creo que él utiliza como en esa mentalidad, yo creo que se quedaron algunos como de la Guerra Fría, como esta comunista, como si comunista fuese en sí el una insulto. ofensa, claro. Yo no entiendo en realidad cómo todavía, o sea, cómo todavía eso puede entenderse como algo de la ley denotativo. maldita que todavía quedan quizá en algunas mentes. De todas maneras, me parece que es parte un poco de estos rasgos que comparte ese sector político en realidad. Y que tiene que ver con esto, como el patrón de fondo, como medio violento, que él creerá en su foro interno, no sé, que los comunistas se comen las guaguas. Hay mucho de caricaturesco en eso, pero también el esta. Yo creo que ahí hay una clara señal de violencia política y ojo, que es un tema que se está poniendo muy en boga precisamente por el rol que cumplen las mujeres en política y hoy día con demandas como la paridad. Además, la irrupción de las mujeres en muchas candidaturas, postulando muchos cargos, donde los hombres también se han visto un poco amenazados en esta sobrerepresentación que han tenido y que han tenido durante la historia republicana en Chile. Y en parte yo creo que él se nota además muy amenazado por la figura de Iracy. Iracy es una tremenda candidata. Iracy va con ideas, ella está apoyada por las organizaciones sociales de la comuna, es la única mujer disputando también el sillón alcaldicio y le ha dicho una cuenta de verdades que yo creo que a él lo tiene bastante aproblemado. Lo que ella estaba diciendo no es ninguna mentira. Todos vimos en las noticias como él se opuso a que ingresara esa estudiante al liceo que estaba postulando. Sí. Fue un caso bastante bullado, entonces también tratarla de mentirosa. Entonces esos artilugios que, ojo, si tú te fijas, no los ejerce contra los demás. Ayer le dijeron de todo, yo vi el programa completo y le pusieron malas notas, le dijeron que era pésimo administrador, que era discriminador, que era agresivo. Y él en ningún momento responde ni hace eso de mascullar algo por debajo, excepto con Iracy. O sea, ahí hay una violencia política de género que es importante mostrar y que está muy bien que discutamos. Bueno, y de hecho esa clase de episodios son es que es muy importante lo que tú dices, porque eso se da mucho en muchos ámbitos y es una cosa muy sutil, pero que generalmente va hacia las mujeres, pero es tan sutil que es casi imperceptible por el resto y muchas veces cuando hay hombres entre medio incluso de ese tipo de situaciones no lo notan porque es algo muy, muy menor pero que busca justamente denigrar a las mujeres. Finalmente son estos micromachismos pero ejercidos con y no lo notan porque lo normalizan. Bueno, y porque están acostumbrados a ciertas prácticas. Preguntémosle, o sea, a cualquier mujer que hoy día ocupe un cargo de autoridad pública, preguntémosle a las diputadas, preguntémosle a las senadoras, preguntémosle hasta a las ministras inclusive. Sí. Evidentemente que hay un comportamiento todavía de esa cofradía masculina muy tóxica en la política y que generaciones jóvenes como la que Iracy representa también están buscando romper. Entonces, ahí hay una amenaza que yo creo que ellos sienten precisamente en cómo ellos también realizan la política. Los cargos que ocupan, que hoy día están disputados por mujeres jóvenes feministas, pero también cómo ellos se manejan en la política, a qué están acostumbrados, con quiénes dialogan, con quiénes no, a quiénes escuchan, a quiénes no, a quiénes callan o inmediatamente insultan y a quienes no, porque a ningún otro hombre del panel él fue capaz de decir, oye, estás mintiendo o oye, mentiroso, porque finalmente esa es la acusación que le hace. Sí, es que eso pasa además también en todo ámbito y sigue ocurriendo, pero mira, tú mencionaste de todas maneras un episodio que habría tenido quizás en conflicto tanto a Iracy Hasler como al actual alcalde Felipe Alessandri. Tenemos quizás lo que podría haber sido una de las instancias que generan esta discusión y aquí está, revisamos ese titular.
Muchísimas gracias, señor director. La red creada por el alcalde Alessandri y Carabineros en el INBA para que profesores delaten estudiantes. Esta es una noticia de hace algunos días atrás, donde se da cuenta además también de qué manera a través de aplicaciones como WhatsApp se va pidiendo información sobre algunos estudiantes del del Internado Nacional Barros Arana. Es una noticia que se ha ido desarrollando y justamente es Irací una de las denunciantes además en este caso. Sí. Y precisamente yo creo que da cuenta de una pésima práctica que se ha instalado en la Municipalidad de Santiago y yo me alegro que eso además hoy día se pueda denunciar en los medios de comunicación porque han existido una serie de persecuciones, especialmente a los estudiantes, en los liceos de la Comuna de Santiago. De hecho, nosotras además en AOFEM fuimos las denunciantes y además asumimos la causa de también otras estudiantes en las cuales los carabineros ingresaron al liceo, las maltrataron, las golpearon, las tomaron detenidas en un acto totalmente abusivo que también fue amparado por una política del gobierno, que yo no sé si tú te acuerdas, pero eso es aula segura. Sí, pues, bueno, de hecho, este mismo artículo también lo recoge, el momento de aula segura que inicialmente aparentemente vendría por ahí, pero hay algo que tú dijiste y que también lo recoge este artículo y que da cuenta de que esto es una práctica al parecer más antigua, no solamente de este alcalde, si es que fuese así, obviamente se está investigando y está en desarrollo, pero que esto vendría de mandatos anteriores incluso, de otras administraciones. Sobre eso no tengo antecedentes, pero sí lo que sabemos es que este alcalde se habría articulado con ciertos actores en torno a la educación. Esto fue también denunciado por otras organizaciones, como también organizaciones de padres y apoderados, porque es muy preocupante la situación. Primero, seguimos la lógica de la criminalización de la protesta, especialmente la estudiantil. Seguimos en la lógica de la persecución y además hoy día generando una red con una suerte de incentivos para que profesores delaten a sus estudiantes por prácticas políticas. Y a mí me parece que eso es tenebroso, especialmente cuando estamos en democracia. ¿Cómo podemos permitir que existan prácticas que son propias de la dictadura? Porque finalmente eso es lo que hay. Una red para delatar a estudiantes que hoy día tienen un interés político o que se movilizan o protestan o se organizan para eso. Y que además de todo son escolares y menores de edad en su mayoría y ahí también hay una falta grave a la forma de proceder, digo yo por último. Sí. Una vulneración mucho mayor. Que, lo estuvimos conversando en ese tiempo a propósito de aula segura. Sí. Y además hay muchos actores hoy día también de las organizaciones por los derechos de los niños, niñas y adolescentes que se han referido a diversos temas que este gobierno ha propiciado. Por ejemplo, lo de aula segura, pero también el control de identidad a los menores de edad. Y que finalmente persigue la misma lógica, y es la criminalización de la infancia, especialmente esa infancia que se encuentra en situaciones de mayor vulnerabilidad y por lo tanto también tienen otro sentido en sus protestas y sus manifestaciones. Creo que la persecución política nunca ha sido una práctica que ninguna autoridad política debiese fomentar y que él hoy día encabece ese tipo de redes. A mí me parece realmente algo, como te dije, tenebroso de hacer en un momento en que además estamos tratando de renovar la democracia. Bueno, y por lo mismo, también hay algunas figuras que entregan algunas declaraciones que no dejan llamarnos la atención y particularmente hay una que es recién salida del horno del subsecretario Gali. Tenemos ese titular, lo revisamos aquí y él dijo lo siguiente: ¿para qué necesitábamos observadores ayer? Haciendo alusión a los observadores de derechos humanos. Gali molesto por observador de derechos humanos con Molotov. Todo esto además en el contexto de lo que fue la conmemoración del Día del Joven Combatiente durante la noche de este día lunes, de lunes a martes. Y bueno, y él hace esta puede decir, reflexión o este comentario haciendo entonces alusión a la presencia de observadores de derechos humanos y bueno, esta vinculación además que se hace también con este armamento. ¿Qué piensas tú, Bárbara, de lo que es este episodio, pero particularmente esta frase, teniendo un contexto social, político y también policial como el que hemos vivido durante el último prácticamente año y medio, quizá un poco más, desde octubre de 2019 a la fecha, donde además ha habido vulneraciones a los derechos humanos tan registradas, tan
tan tangibles, incluso, que por lo mismo cuestionarse algo así en ese contexto parece contradictorio. Sí, yo creo que el subsecretario no entiende nada. En ese caso, esa pregunta que se hace, esa pregunta al parecer retórica, yo creo que él profundamente cree que los observadores de derechos humanos no son necesarios de alguna forma, es porque tampoco entiende cuál es el rol que cumplen los observadores de derechos humanos, porque esa cuña, de hecho, continúa él diciendo... Si ahí no había, en el fondo era una protesta como pacífica, sí, entonces dicen, ¿por qué no era una manifestación pacífica, no había una demanda legítima? No había una demanda legítima, sí. Que me parece además muy grosero de su parte decirlo cuando todos saben que lo que se conmemora el 29 de marzo no es solo el Día del Joven Combatiente, donde se produce además el asesinato de los hermanos Vergara Toledo, sino también además es el aniversario del asesinato por agentes del Estado de Guerrero Natino Parada, y además de una mirista que fue acribillada también por agentes del Estado en la puerta de su casa. Entonces son 5 asesinatos. Son 6 asesinatos y por parte del Estado. Entonces aquí, ¿cuál es la idea de él de sostener hoy día que no hay una demanda legítima? Se trata de una fecha conmemorativa que además sabemos en algunas poblaciones mucho más sensible que en otras, porque además los padres de los hermanos Vergara Toledo están vivos. Sí, pues. Y por lo tanto también su población se organiza en torno a eso. Ayer no es cierto que no necesitáramos observadores de derechos humanos. Es más, ocurrieron muchos hechos de violencia por parte de Carabineros de Chile y, por ejemplo, a Valentina Miranda, que es una candidata a la Convención Constitucional, a su equipo periodístico, a su equipo de comunicaciones, les dispararon con perdigones estando ellos adentro de una casa en Villa Francia. Entonces, imagínate lo que significa eso. Yo me pregunto, o sea, ¿Gay entenderá cuál es el rol de un observador de derechos humanos? Porque efectivamente el rol es ese, estar observando qué es lo que hace el Estado con su aparato represivo y que en este caso comete abusos de la fuerza policial que consisten en violaciones de derechos humanos. Eso es lo que hace un observador de derechos humanos. Y lo necesitamos, sí, todo el tiempo, porque en este gobierno, lamentablemente, los carabineros se mandan solos y cometen abusos todo el tiempo también. O sea, bueno, y de hecho, además de los innumerables casos, ya la cifra misma de tener más de 450, si no me equivoco, cerca de 470 personas víctimas de trauma ocular por el uso del armamento que utiliza la policía, en este caso Carabineros particularmente, ya eso te da cuenta de que es necesario que esté esa figura presente en cada manifestación que haya donde pueda generarse un tipo de enfrentamiento o de situación, no sé si enfrentamiento es la palabra, pero de situación de ese tipo, o sea, para justamente evitar que sigan repitiéndose algo que se ha venido denunciando tan fuertemente, particularmente desde el último año y medio, pero que además también sabemos se arrastra de antes, este tipo de práctica. Así es. Y yo creo que es la asociación que hace, como lo que a él le parece legítimo o no le parece legítimo, eso es lo que menos importa. Claramente él debiese entender cuál es el rol de un observador de derechos humanos y saber cuál es la relevancia más que tiene hoy día precisamente en este gobierno, en el cual además las policías han sido autoras de diversos crímenes y de delitos además de muchísima gravedad, como son las violaciones de derechos humanos. Así que me parece que peca de ignorante aquí el subsecretario. O más bien también es parte de la decisión de este gobierno, de verdad, no sé, una de las dos alternativas debe ser, no me he decidido sobre cuál. Oye, Bárbara, hay un tuit tuyo de un tema que también queremos abordar y que es sobre el Sename y dice lo siguiente, señor director, por favor, te vamos a citar a ti misma, entonces dice, el Sename es el epicentro de la violación de derechos de niñas, niños y adolescentes. Necesitamos un nuevo sistema garante y protector de su integridad, salud y bienestar, y ahí usas el hashtag #NoMásCename. Sabemos que esta es una institución ya que está en una crisis profunda, pero sobre todo nos preocupan también los niños, niñas y adolescentes que están ahí. Han habido reiteradas denuncias y particularmente también durante los últimos días hemos vivido fuertemente otras sobre las condiciones, sobre la violencia que viven también los menores que están ahí. Yo quiero conocer tu opinión respecto a lo que escribiste y también a ver si podemos desarrollar esa idea. Yo creo que el Sename es un sistema agotado.
Evidentemente no es el sistema idóneo para los derechos y las garantías de derechos de los niños, niñas y adolescentes del país. Es un sistema que está altamente privatizado, en el cual también hay un incentivo perverso con el lucro que implica hoy día el resguardo y la tutela de esos niños y niñas y adolescentes que están en situaciones de muchísima vulnerabilidad. Sí, pues. Por un lado, tenemos un sistema Sename que debiese ser cuidador, protector, en el caso de que hayan niños o niñas que tengan sus redes familiares o sus tutelas, ¿cierto?, en situaciones críticas y por lo tanto requieren un resguardo mayor y están en esos hogares para eso. Claro. Por otro lado, tenemos el mismo sistema Sename para castigar y sancionar a adolescentes que han cometido delitos. Es una lógica hoy día que nos ha demostrado una y otra vez. Es un sistema que falla, no es un sistema idóneo para los fines a los cuales además uno esperaría que tuviera o incluso Sename se propone. Porque si es por resguardar a los niños, niñas y adolescentes, eso no está sucediendo en Sename. Hay casos terribles donde no solo hay vulneraciones de sus derechos porque hay castigos o porque hay de alguna forma hay también un poco de abandono también a esos niños y niñas, sino, ojo, que se han revelado redes terribles, donde a esos niños y niñas los abusan sexualmente. Sí. O sea, lo que pasó en el sur con algunos centros, y eso fue un escándalo que duró un par de semanas y bueno, finalmente no queda en nada. Sí. Más allá de la responsabilidad penal de esas personas que estaban traficando con niños y niñas que estaban en las redes del Sename, yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es avanzar a un nuevo sistema de protección de la infancia. Y por eso yo ponía énfasis en que necesitamos un nuevo sistema y que realmente sea garante de esos derechos. Y fíjate que el gobierno ha obstaculizado la ley de garantías de la infancia y de hecho Piñera le puso un veto presidencial a esa ley. Pero ¿cómo si los niños primero? Los niños primero, esos son los niños primeros del gobierno. Y a mí me parece también que hoy día cuando, bueno, los diputados también de la derecha o los senadores que dicen que los niños primero y que cómo puede ser y que el Sename, y que básicamente el Sename es como algo que es terrible, que se arrastra hace mucho tiempo y no hay forma de resolver, tampoco están dispuestos a ceder el lucro con las instituciones del Sename, tampoco están dispuestos a garantizar los derechos de los niños y son ellos los que se oponen a que esa ley avance. O sea, el hecho de que de estas mismas casas de acogida, donde muchas veces ha habido denuncias, que el año siguiente vuelvan a, comillas, licitarse y puedan seguir funcionando pese a las denuncias reiteradas que hay de abusos, de maltrato, eso da cuenta también de que es un sistema que claramente no funciona y no cumple el objetivo que tiene. No funciona. Bueno, de todas maneras también Patricia Muñoz, la defensora de la niñez, calificó como aceptable algunos audios que se estuvieron utilizando en una franja electoral. Dijo lo siguiente, lo hizo a través de su cuenta de Twitter. En relación al inaceptable uso en la franja electoral del audio de un niño en medio de momento de tremenda vulnerabilidad para él, estamos coordinando con el programa Mi Abogado, quienes tienen su representación judicial, para determinar las acciones correspondientes. Yo creo que sí, que finalmente no solamente hay que tomar acciones para impedir, además, sobre todo la reproducción también de ese momento de la franja, sino que da la sensación de que hay un aprovechamiento también el audio de ese menor, hay una revictimización también de él, y entendiendo de nuevo que es alguien que es menor de edad y que por lo mismo debiese ser prioridad el resguardo y el cuidado de sus derechos, sobre todo en alguien que tiene una intención política y por algo utiliza una franja electoral. Claro. Sí, yo creo que uno podría preguntarse por la intención de esas personas, de quizás de mostrar esta situación, pero hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de niños, niñas, adolescentes, en la exposición que pueden tener los medios de comunicación y con mayor razón cuando se trata de niños y niñas que están en situaciones de extrema vulnerabilidad. En este caso, no es solo la revictimización de ese niño en particular, representa una situación en la que se encuentran muchísimos niños, niñas y adolescentes de este país que en el momento en que se enfrentan a esa franja o escuchan eso o lo ven en redes sociales, se revictimizan también porque es una situación que ellos viven constantemente, son parte de esos centros.
Y no, no sé qué creerán esas personas que estos niños viven aislados del mundo, porque eso no es así. Son niños que van al colegio, que igual tienen acceso a internet y que pueden ver una y otra vez, como en otros centros de los cuales ellos son parte, ¿cierto?, de esta red Sename, están sucediendo cosas que también les producen de alguna forma miedo, dudas, y puedes incluso detonar en ellas otras situaciones también emocionales muy fuertes. Por lo tanto, yo creo que acá faltó un poco de tacto. Creo que es importante que ese conglomerado político hoy día pida disculpas, pero unas verdaderas disculpas, y que asuma que con los niños y adolescentes estamos hablando de una revictimización que puede marcar de por vida, y por lo tanto es muy importante saber manejar estos asuntos. Nosotros podemos hoy día hablar del Sename, podemos decir lo que pensamos sobre el Sename y querer avanzar a un sistema de garantía, y podemos decirlo así como tenemos esta conversación tú y yo acá, sin tapujos, sin pelos en la lengua, pero otra cosa es utilizar ese dolor de un niño en particular, amplificarlo a una franja que se ve en todos los canales de televisión en el mismo momento, y lo cual cualquier persona puede acceder. O sea, a mí me parece que es una situación con la cual hay que tener muchísima más cautela. Bárbara Sepúlveda, como siempre, un agrado conversar contigo. Se nos pasó volando este primer bloque, pero ya la próxima semana nos reencontramos nuevamente para seguir analizando también hechos políticos, actualidad y muchísimos más. Así es, nos vemos el próximo martes. Muy bien, pues gracias. Nosotros hacemos una pequeña pausa comercial aquí en Cadena Nacional. Regresamos con más conversación después de un pequeño corte y ya volvemos.